Tac. Ahí está. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, estábamos la clase pasada con cuestiones sobre la cinemática relativista. Dimos una intro muy general del formalismo de cuadrivectores y vimos un par de cositas de los ejercicios de la guía. Quería empezar comentando alguna noción muy general y de un proceso de scattering, de choque entre partículas con diferentes cuadrimomentos, y después encarar un par de ejercicios. Fíjense, supónganse que nosotros tenemos un proceso de choque de partículas que, como ya vimos, pueden tener distinta identidad respecto a cuando entran a con cómo salen. Por ejemplo, ayer analizábamos la cinemática del decaimiento de un neutrón en un protón y un electrón, asumiendo que no existía el neutrino. Pero bueno, en general en ese tipo de procesos uno va a tener conjunto de partículas que entran al proceso, tienen alguna dinámica, obviamente esa dinámica va a estar basada en alguna teoría que uno debería formular, y salen partículas con otros determinados momentos. Supónganse que tenemos n mayúscula, partículas en total, esto es n mayúscula contando las que entran y las que salen, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso neutrón que decae en un protón, un electrón y un neutrino, estaríamos hablando de n igual a 4. ¿tá? Entonces, independientemente del principio dinámico que yo tenga para entender qué es lo que va a pasar acá, ¿sí? En esta guía lo que estamos estudiando es qué restricciones cinemáticas hay para lo que puede llegar a pasar ahí, ¿sí? Independientemente de conocer cómo es la teoría de lo que puede pasar ahí adentro. Es decir, sin saber nada de lo que sucede en este choque, nosotros decimos, bueno, se conserva la energía y se conserva el impulso, entra esto, sale esto, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué no puede pasar? ¿Qué puedo saber sobre ese sistema? ¿Sí? Por lo pronto, como veníamos formulando hasta recién, uno tiene, en definitiva, una ley de conservación donde pone del lado izquierdo todos los momentos iniciales y del lado derecho todos los momentos finales, ¿sí? Los cuadrimomentos iniciales y los cuadrimomentos finales. Eso básicamente es la conservación de la energía y la conservación del impulso lineal, solo que en sus expresiones relativistas, obviamente, que incluyen incluso la posibilidad de tener partículas que no tienen masa, partículas con masa distintas, etc. Entonces, lo que a uno le gustaría hacer es hacer un conteo, ¿sí? Del principio de la cantidad de cosas que uno no conoce de ese sistema a priori, y qué tipo de restricciones uno le va metiendo para poder restringir lo más posible ese sistema de cuadrimomentos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por lo pronto nosotros tenemos n momentos, ¿sí? Como veníamos diciendo recién, y eso implica, como cada cuadrimomento tiene 4 componentes, tenemos un total de 4n números que no conocemos a priori. ¿Tá? Sin embargo, vimos que las 4 componentes de un cuadrimomento no son completamente arbitrarias, porque si yo conozco la masa de cada una de esas partículas, la masa de la partícula correspondiente al cuadrimomento 1, la masa de la partícula correspondiente al cuadrimomento 2, etc., yo tengo la condición que se llama condición on shell, que es que la longitud de ese vector, p cuadrado de ese vector, tiene que ser la masa de esa partícula al cuadrado por c cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que se llaman las condiciones on shell de cada uno de los cuadrimomentos. Entonces, en principio, estas 4n componentes que a priori son desconocidas para mí, tienen esa restricción. Cada uno de estos cuadrimomentos tiene que estar on shell. Entonces, le resto n condiciones de on shell. ¿Sí? ¿Qué más le puedo restar como restricciones a esos 4n desconocidos que tengo? Bueno, la conservación del impulso, esta ecuación de acá. Esa ecuación de acá, ¿cuántas restricciones son a mi sistema? ¿Alguno que responda? Son 4 restricciones. Son 4 restricciones. ¿Por qué son 4? Pues tengo la conservación de la energía, la componente 0, la componente 1 del impulso, la componente 2 del impulso y la componente 3 del impulso. Son 4 restricciones.
¿Qué otras restricciones tengo? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, el otro día cuando planteamos el problema del decaimiento del neutrón, ¿no? Nosotros decíamos que en mi estado inicial tenía un neutrón. Y nos parábamos en un sistema de referencia muy particular. ¿Qué sistema de referencia era ese? Necesito que me respondan. Era el sistema en el que el neutrón no tenía velocidad. Perfecto, el sistema de neutrón no tenía velocidad. Entonces, si yo en principio tengo el cuadrimomento del neutrón, que tiene 4 componentes, y si quieren hay una que no es independiente porque está un shell, nosotros vimos ayer que tranquilamente podíamos montarnos en un sistema de referencia solidario al neutrón, de manera tal de que el neutrón estuviera en reposo. ¿Tá? Entonces, digamos, las simetrías de Lorentz, el grupo de Lorentz, que es el grupo de las rotaciones y de los boosts, de alguna manera me van a permitir reducir la cantidad de incógnitas de este problema, porque yo idealmente me voy a parar en el sistema de referencia donde puedo eliminar la mayor cantidad posible de componentes de los momentos para que esto, que puede ser un número muy grande de cosas, termine siendo algo bastante más reducido. ¿Está bien? Entonces, a este 4n menos n menos 4, yo le puedo restar esas 6 simetrías, ¿sí? Esas 3 simetrías de rotación y 3 boosts que puedo elegir. Cuando hablo de simetría, en el caso del neutrón que les acabo de decir, les mostré claramente, si el neutrón se mueve para allá, yo puedo elegir un boost, que es elegir básicamente 3 direcciones en las que me voy a mover, para moverme solidariamente con el neutrón de manera tal de que el neutrón en mi sistema de referencia esté en reposo. Ahí, para lograr eso, usé 3 simetrías, ¿sí? Pero también, por ejemplo, cuando ayer decíamos que el neutrón se descomponía en un protón y un electrón, ¿sí? Decíamos, bueno, yo tranquilamente puedo elegir el sistema de referencia de manera tal de que el protón y el electrón, que van a salir en direcciones opuestas, que esa dirección sea X. Y eso lo logro rotando. Entonces también rotando y haciendo uso puedo ir eliminando incógnitas que son redundantes de alguna manera, ¿sí? Entonces, a esta cuenta de acá le resto 6. ¿Sí? Ahora, cuidado con esta cuenta. Bueno, esto me queda 3n menos 10, ¿no es cierto? Perdón, Matías, ¿podrías volver a explicar lo del menos 4? ¿Cuál? ¿Este? Sí, lo del menos 4. Bien. Este era el número total de componentes que tienen todos los momentos de mi proceso. N es la cantidad de condiciones on shell que tienen mis partículas. P1 cuadrado tiene que ser M1 cuadrado, C cuadrado, P2 cuadrado, etc. Y este 4 es la ecuación de conservación. Yo sé que la suma de todos los cuadrimomentos iniciales tiene que ser igual a la suma de todos los cuadrimomentos finales. Esas son 4 ecuaciones. La conservación de la energía y la conservación de las 3 componentes del impulso. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Bien. Entonces tenemos 3n menos 10, ¿sí? Componentes que en principio, una vez que yo aplique todas estas restricciones, me deberían quedar indeterminadas. ¿Sí? Ahora, esta cuenta es indicativa, lo pongo acá para que no, si sacan una foto o algo, no se confundan. Indicativa. ¿A qué me refiero con que es indicativa? Con que yo agarré y sumé todos los boosts, todas las condiciones on shell y la conservación, y todas esas las resté a la cantidad inicial de componentes que yo tenía. Pero puede ser que algunas de esas condiciones sean redundantes, entonces que yo no pueda restar tantas cosas. ¿Sí? Por eso digo que esto es indicativo. Entonces fíjense, si yo elijo n igual a 3, y n igual a 3 es el ejemplo del otro día, es un neutrón que si un neutrón pudiera decaer en un protón y un electrón. Son 3 partículas. Si yo eligiera n igual a 3, 3 por 3, 9, menos 10 me da menos 1. Eso significaría, si esta cuenta, si todas las restricciones, ninguna fuera redundante, significa que el sistema estaría sobredeterminado, es decir, que no debería poder suceder. ¿Sí? Entonces, para n igual a 3 lo que puede pasar es o que el proceso no va a poder suceder, y les voy a mostrar uno que no puede suceder para 3 partículas, o que hay algo que es redundante y que le pego en el palo y tiene todo determinado, que es lo que pasó en el caso del neutrón. En el caso del neutrón, que decaía en el protón y el electrón, vimos que una vez que fijábamos el sistema de referencia más cómodo, con el neutrón en reposo, el electrón y el protón que salían en la dirección X, etc., vimos que
el momento del protón se determinaba completamente en función de las masas de las partículas que estaban interviniendo, ¿sí? Que justamente era el punto por el cual la gente pensó que ese proceso no podía suceder, o que había alguna partícula más, o que se violaba la energía del impulso. Entonces, en ese caso, tengo n igual a 3, y si quieren, este número de acá en realidad no es -1, porque hay alguna condición de las que puse acá que es redundante, y en realidad sería 0, es decir, está completamente determinado. Pero les voy a mostrar ejemplos donde, de n igual a 3, donde justamente todas estas restricciones son tan restrictivas que me prohíben el proceso cinemáticamente hablando. Vamos a llegar a ese punto, es uno de los ejercicios de la guía. Fíjense el caso n igual a 4. Un caso típico de n igual a 4 podría ser dos partículas que salen en dos partículas, ¿sí? Otro ejemplo de n igual a 4 puede ser una partícula que decae en tres partículas, ¿sí? Por ejemplo, ahora sí, incluyendo el neutrino. Si yo tengo el neutrón que decae en el protón, electrón y neutrino, ahí tengo un proceso con 4 partículas en total, una inicial y 3 al final, ¿sí? Entonces, con n igual a 4, si hago la cuenta, 3 por 4, 12, menos 10, 2. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, a menos que haya condiciones de imposiciones de estas, las que fui restando, que sean redundantes, en principio, cuando tengo un proceso que involucra 4 partículas, entre iniciales y finales, lo más probable es que yo pueda restringir todos los momentos excepto 2. ¿Está bien? O todas las componentes de mis cuadrimomentos excepto 2, que me van a quedar libres, que no puedo decir nada, que si llegara a poder decir algo, es algo que va a venir de la dinámica de la teoría, pero no de la cinemática. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, entonces empiezo. Ninguna. Sí. No decía ninguna pregunta. Ok, perfecto. ¿Puedes repetir cuáles son las condiciones on shell? Condiciones on shell es lo que veíamos el otro día. Cuando yo te contabilicé todas las componentes que tenía este sistema, te dije 4 por n, ¿no? Esas 4 eran la energía y las 3 componentes del impulso de cada una de las partículas. Ahora, ya vimos que la energía y el impulso, si yo conozco las masas de las partículas, están restringidas, ¿sí? Porque para una cierta partícula, la contracción de su momento consigo mismo, usando la métrica, que es básicamente la energía de esa partícula sobre c cuadrado menos p cuadrado, esto está restringido a ser la masa de esa partícula al cuadrado por c cuadrado. Entonces, en definitiva, de las 4 componentes de este cuadrimomento de una partícula, tengo básicamente que hay una que la puedo determinar en términos de las otras 3. Por ejemplo, la energía la puedo determinar en términos de los momentos espaciales. ¿Está bien? Esa es la condición. Listo, sí. Gracias. Otra pregunta es, ¿cómo sabrías si una condición es redundante o no? Y bueno, eso te tenés que dar cuenta planteando el problema. Ok, listo, gracias. Bien. Pero aunque sea, por eso digo, esto es indicativo, es orientativo. Yo me paro en un problema con 3 partículas, hago esa cuenta de indeterminados a priori, restricciones, y me da -1 y digo, y bien, o esto no puede pasar, o si pasa, pasa de pedo porque hay alguna condición redundante. ¿Tá? Bueno, entonces, empiezo a compartirles las notas. Ahora las tengo que abrir. Acá está. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Acá quiero aclarar, porque justo puse si existe es único, y único en un sentido particular, no es que no es único, pero aclaro, ojo con esta afirmación, es único. Existe una cosa que es el sistema de referencia del centro de momentos, ¿sí? Que es básicamente el sistema de referencia, cuando yo tengo un conjunto de partículas, por ejemplo, en el estado inicial o en el estado final. Ahora, este n de acá no es el conjunto completo de partículas, sino me estoy casando con un lado, o el inicial o el final, ¿sí?
en principio a uno le interesaría, como pasaba en física no relativista, le interesaría poder pararse en un sistema de referencia donde la suma de todos los momentos espaciales, estos son, por eso pongo un vector acá, todos los momentos espaciales, su suma te dé cero. ¿Sí? Eso en mecánica clásica existe siempre, absolutamente siempre. Acá en mecánica relativista puede que exista y puede que no. ¿Sí? Ahora, si existe es único. Cuando digo es único me refiero a único a menos de una rotación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy parado en un sistema de referencia donde la suma de los momentos, pónganle de dos partículas que están por chocar, si yo me paro en un sistema de referencia donde la suma de sus momentos es nula, ¿sí? Está claro que ahora sí, en ese sistema de referencia yo puedo rotar mi sistema de referencia y eso va a seguir pasando, o sea que no es único en ese sentido. Pero sí es único en el sentido de que yo tengo un sistema de partículas que están por chocar, muchas, y encuentro un sistema de referencia donde la suma de los momentos es nula, no puedo seguir aplicando ningún boost más, porque ahí voy a salir de ahí. ¿Tá? Pero sí puedo seguir aplicando rotaciones. Bueno, entonces, les decía que en mecánica clásica siempre existe, pero en mecánica relativista no necesariamente existe. Ejemplos donde no existe. Supónganse que tienen una partícula no masiva, un fotón. ¿Sí? Si ustedes tienen un fotón que pónganle que ese fotón se desintegra en algo o lo que fuere, o que ese fotón es el producto de una reacción y sale un fotón, ¿sí? Y ese es mi momento total. Entonces, fíjense, la condición on shell me dice que este vector es un vector tipo luz, como yo les decía el otro día, ¿no? O sea, su p cuadrado total, p mu, tiene que ser 0. Eso me restringe a que justamente la energía sea el módulo del momento. ¿Tá? Esto obviamente siempre es una partícula no masiva. Entonces, si existiese un sistema de referencia donde el momento total de este sistema, que es el de una partícula, es 0, ¿sí? Entonces pasaría que el P total es la energía de la partícula al cuadrado, y eso es distinto de 0. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo una partícula no masiva, la única manera de pararme en un sistema de referencia del centro de momento es si el momento de esa partícula es nulo, pero si el momento de una partícula no masiva es nulo, la partícula no existe. ¿Tá? Repito porque parece complicado, pero no es tan complicado. Si yo tengo una partícula masiva, yo puedo tranquilamente tener esa partícula en reposo y tiene momento cero. Y esa partícula tiene la energía del reposo. Nosotros, por la manera en la que definimos energía, vimos que una partícula masiva, aunque estuviera quieta, aunque su momento espacial fuera cero, tiene cuadrimomento. Pero por la forma que tiene el cuadrimomento de una partícula no masiva, como lo ven acá, por la restricción en shell, si una partícula no masiva tiene momento nulo, tiene cuadrimomento nulo, no existe, no, es como si no estuviera. ¿Tá? Entonces, mientras ese cuadrimomento sea no nulo, esa partícula existe, ¿sí? Su p cuadrado tiene que ser 0 porque es una partícula no masiva, pero vemos que si nos paramos en un supuesto sistema de referencia del centro de momento, su p cuadrado debería ser su energía al cuadrado, que debería ser distinta de 0. Entonces, está claro que cuando mi única partícula, mi único sistema de partículas es una partícula no masiva, no hay manera de pararme en un sistema de referencia del centro del momento. ¿Tá? Otro ejemplo es, de vuelta, tengo dos partículas no masivas, una con P1 y energía módulo de P1, P2 y energía módulo de P2, elijo sus energías para que su condición on shell sea correcta, o sea que el P cuadrado de este sea 0 y que el P cuadrado de este sea 0 para que sean partículas no masivas. ¿Sí? Ahora, si se fijan nuevamente, el P total, o sea, la suma de los dos momentos contraído, me termina dando 0 también, nuevamente. Y si existiese un sistema de referencia del centro de momentos, yo debería tener que el P total sería una cierta energía y un vector espacial nulo. Pero este P total, de vuelta, es distinto de 0. Entonces es una contradicción. ¿Tá? Entonces, la conclusión básicamente es, a menos que yo tenga solo partículas no masivas, todas paralelas, todas con el momento en la misma dirección, ¿sí? Siempre voy a poder encontrar un sistema de referencia del centro del momento. ¿Tá? Es
una consideración particular esta que tengo que hacer para decirle no siempre existe. Ojo, existe siempre y cuando no tenga todas partículas no masivas yendo paralelas en la misma dirección, porque en ese caso no existe. ¿Está? ¿Preguntas? Bien. Entonces, fíjense el ejercicio 3. ¿Sí? El ejercicio 3 me dice que pruebe que la masa efectiva, ahora les defino qué es la masa efectiva de un sistema de dos partículas, es siempre mayor o igual a la suma de las masas de esas partículas. Supónganse que tengo dos partículas, una caracterizada por el cuadrimomento P1 mu, otra por el cuadrimomento P2 mu, ¿sí? Y supónganse que defino la masa efectiva, si quieren, de este sistema de esta manera, como en esta línea de acá. ¿Sí? Todos ven mi mouse, ¿no? Sí, sí, se ve. Perfecto. ¿No? O sea, así como de acá, de este tipo de fórmulas, con el cuadrimomento al cuadrado sale m cuadrado c cuadrado de una partícula y m cuadrado c cuadrado de otra partícula, defino una masa efectiva para el sistema de esta manera, o sea, tomando el cuadrado de la suma de los cuadrimomentos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo quisiera hacer esta cuenta, básicamente tengo que es la suma de las energías dividido c al cuadrado menos la suma de los momentos espaciales al cuadrado. ¿Sí? Ahora, el truco para mostrar, justamente yo lo que quiero mostrar es que esta masa efectiva es mayor o igual a la suma de las masas 1 y las masas 2. ¿Sí? Para mostrar eso, es bastante conveniente pararme en el sistema de referencia del centro de masa. Obviamente, si existe. ¿Cuándo no va a existir? En este caso, si estas dos partículas son no masivas y tienen momento espacial paralelo. Pero si no estamos en esa situación, ¿sí? Si no estamos en esa situación, el sistema de centro de masa existe, y entonces me paro en ese sistema de referencia. ¿Por qué la demostración va a valer si yo estoy eligiendo un sistema de referencia particular, que es el del centro de masa? Y bueno, va a valer porque mi demostración, ¿yo qué quiero demostrar? Yo quiero demostrar que esto que definí como masa efectiva es mayor o igual a un cierto número, ¿sí? Pero esto que yo definí como masa efectiva es un invariante relativista, porque está construido con una contracción de P1 más P2 mu, ¿sí? Y al ser un invariante relativista, si vale 48 en un sistema de referencia, va a valer 48 en otro sistema de referencia. Si vale 0 en un sistema de referencia, va a valer 0 en cualquier otro sistema de referencia. Con lo cual, me conviene pararme en el sistema de referencia donde esta cuenta de acá, sea lo más fácil posible. ¿Sí? Entonces me paro en el sistema de referencia donde la suma de los momentos espaciales sea 0, o sea, donde este término no esté. ¿Sí? Consideren que E1 sobre C, por la condición Engel sobre la partícula 1, es la raíz cuadrada de C cuadrado P1 cuadrado más M1 cuadrado C cuadrado, y E2 sobre C es la raíz cuadrada de C cuadrado P2 cuadrado más M2 cuadrado C cuadrado. Ahora, este cuadrimomento al cuadrado que estoy metiendo acá, adentro de la energía, como P1 más P2 es igual a 0, este al cuadrado es lo mismo que este al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea que lo voy a llamar P cuadrado, en vez de llamar P1 cuadrado, P2 cuadrado. P1 al cuadrado es P cuadrado, P2 al cuadrado es P cuadrado. ¿Está? Entonces, bueno, expando, esta masa efectiva al cuadrado de C cuadrado es igual a este paréntesis de acá, porque este pedazo lo tiré porque estoy en el centro de masa. E1 cuadrado sobre C cuadrado me queda P cuadrado de esto. E2 cuadrado sobre C cuadrado me queda P cuadrado más M2 cuadrado C cuadrado. Y después me queda este doble producto de las energías dividido C cuadrado que me da esto. ¿Sí? Ahora fíjense, acá es donde voy a empezar la desigualdad. Esta raíz cuadrada de P cuadrado más MI más M1 o M2, cualquiera de los dos al cuadrado C cuadrado, es mayor o igual a que si pusiera la misma expresión pero con P igual a 0. ¿Están todos de acuerdo en eso? Lo más chico que puede ser esta expresión para valores arbitrarios de la masa es que P sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, seguro que estas dos raíces de acá son mayores o iguales a M1C y a M2C. Fíjense, como para recordarlo para después, que esta desigualdad satura justo cuando P es igual a 0, para momentos bajos, chicos, o nulos. ¿Sí? Entonces, bueno, preso esto acá, tengo que la masa efectiva cuadrado por C cuadrado es mayor o igual a, tome factor común C cuadrado y tengo M1 cuadrado, M2 cuadrado que viene de acá,
el 2m1 y m2 que viene de haber acotado estas dos raíces de acá, y este pedacito acá, 2p² que me sobró, que viene de este p² y de este p². ¿Sí? Ahora, está claro que este pedazo de acá es positivo, ¿sí? Con lo cual, puedo de vuelta acotar y decir, bueno, esto entonces va a ser mayor o igual a esto sin poner el 2p². ¿Tá? Pero fíjense nuevamente que esa nueva desigualdad que establecí, es decir, que proponer que todo esto sea mayor o igual a todo esto sin el 2p², satura cuando p es igual a 0, nuevamente, al igual que antes. Entonces llego a esta conclusión y por lo tanto llego al resultado que quería demostrar. Que la masa efectiva de un sistema de dos partículas, definida como la definida acá arriba, es siempre mayor o igual a la suma de las masas de esas partículas. ¿Sí? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cuándo vale este igual? Y bueno, vimos que en los dos casos las desigualdades que establecíamos saturaban cuando P era igual a 0. O sea, que cuando el momento de estas partículas sea nulo, esto va a ser una igualdad. ¿Tá? Pero en general va a ser que esta masa efectiva va a ser mayor o igual a la suma de las masas. Entonces, recapitulando lo que decía antes, yo establecí esto en el sistema de referencia del centro de masa. ¿Sí? Sin embargo, como este es un invariante relativista, como la masa efectiva, por cómo la definí, es un invariante relativista, si yo digo que un invariante relativista va a ser mayor o igual a, qué sé yo, 0.5 MeV más 900 y pico de MeV, y bueno, va a ser mayor o igual a eso siempre, en cualquier sistema de referencia. Por más que yo haya hecho esta cuenta en el sistema de referencia del centro de masa, simplemente porque el sistema de referencia es más conveniente. ¿Tá? ¿Alguna pregunta sobre eso último? Tengo una duda conceptual que te quería hacer. Respecto a los fotones y su masa nula, digamos. Sí. Yo no entiendo cómo un fotón puede tener energía y no puede tener masa cuando hay... O sea, entiendo que no puede estar en reposo y esas cosas, pero encuentro una... No sé, no me termina de quedar claro. Y es un concepto completamente relativista, y al ser completamente relativista como concepto, es súper antiintuitivo, ¿no? O sea, la noción que tiene uno de masas, cosas que se mueven, etc., es difícil imaginarse que hay algo que siempre se mueve a la velocidad de la luz. ¿Cómo siempre? Me paro en cualquier sistema de referencia y se mueve a la velocidad, un fotón, por ejemplo. Y bueno, y entonces sus nociones sobre energía y sobre momento son bastante distintas a las nociones de energía y de momento que uno tenía tradicionalmente. Como vimos en la clase pasada, si yo agarro esta energía de acá, bueno, con el c² acá adentro, yo puedo restarle a eso la energía del reposo, si querés, y básicamente en el límite de P bajo recupero la energía clásica. Ahora, cuando yo ya soy un fotón, me muevo a la velocidad de la luz, ya ese es lo que uno llama el límite ultrarrelativista. De ahí no puedo ir a una noción clásica, no hay ningún límite que me lleve a eso. ¿Tá? Entonces, todo lo que yo pueda aprender sobre fotones en la relatividad va a ser algo completamente intuitivo, ¿no? O sea, no me puedo parar en un sistema de referencia solidario a ellos. Entonces, ¿tienen energía? Sí. ¿Tienen momentos? Sí. ¿Masa? No tienen masa. O sea, su energía y su momento tienen que ser tales que el cuadrimomento es un vector nulo, un vector tipo luz. ¿Por qué? Y bueno, porque yo había visto que las relaciones entre energía y momento de las partículas con masa me daban que la longitud del cuadrimomento la proporciona masa al cuadrado. Entonces digo, bueno, si existen partículas sin masa, serán partículas con cuadrimomento nulo. ¿Existen? Existen. ¿Tá? Si querés una respuesta un poquito más profunda, o sea, o si querés más matemática, porque o más teóricas, ¿sí? Que son las respuestas que por ahí mejor yo puedo dar, porque las respuestas experimentales no tanto. Si querés una respuesta, bueno, experimental sí, uno puede deducir cómo es el potencial, por ejemplo, al interior de una esfera que tiene cargas de una partícula cuya carga elemental de transporte de la fuerza de ese sistema puede ser masiva o no masiva, ¿no? Entonces, si tiene una cáscara esférica, por ejemplo, cargada electromagnéticamente cargada,
el electromagnetismo justamente la partícula que transporta esa interacción es el fotón, y uno puede ver que como el fotón es no masivo, el experimento de Cavendish, la fuerza que se siente, la fuerza eléctrica que se siente en el interior de una cáscara esférica cargada es nula. Y uno puede ver que no sería nula si la partícula que transporta esa interacción fuera masiva, ¿tá? Entonces eso te permite acotar experimentalmente la masa del fotón a prácticamente nada. O sea, cada vez que se hace el experimento se va acotando a que tiene que ser menor a 10 a la menos no sé cuánto, MeV, etc. Esa sería la respuesta experimental. La respuesta, si querés más teórica, tiene que ver con esto. Viste que yo el otro día te hablaba, no sé si me seguís escuchando, ¿no? Porque siento como que... Sí, no. Viste que el otro día les contaba que el grupo de simetrías, hoy también estuvieron viendo el grupo de simetrías de las rotaciones y los bus, que son el conjunto de transformaciones homogéneas que dejan invariante al intervalo relativista, eran el grupo SO13. ¿Está bien? En particular, en realidad a uno le interesan un poco más de interacciones, porque fíjense, a nosotros nos interesa que cualquier teoría bien fundamental tenga invarianza, obviamente ante rotaciones, porque nos interesa que el espacio no tenga ninguna diferencia entre allá y acá, ¿sí? O sea que nos interesa formular teorías con simetría de rotaciones. Nos interesa formular teorías que sean invariantes ante los boosts, y eso, bueno, porque en principio creemos que la física debería ser igual en cualquier sistema de referencia inercial, y sabemos que para pasarnos entre sistemas de referencia inerciales distintos, necesitamos preservar una velocidad constante, que es la velocidad de la luz, porque es una observación experimental y de ahí viene la relatividad especial. Entonces ese es nuestro grupo SO13. Ahora, uno puede agregar otras cosas más que uno quiere en una teoría fundamental, y uno quisiera tener invarianza ante traslaciones temporales e invarianza ante traslaciones espaciales. ¿Por qué? Porque también son simetrías bastante elementales. Si yo construyo una teoría fundamental de las interacciones de la naturaleza, está claro que a mí me gustaría que la teoría sea la misma ahora que en 10 años o que en 100 años. Si la teoría va cambiando todo el tiempo, claramente no es una teoría muy fundamental, será una aproximación de una teoría fundamental que va evolucionando en el tiempo. Pero si mi teoría es fundamental, claramente tiene que ser la misma ahora, mañana y pasado mañana. Y lo mismo, la teoría, si es fundamental, debería ser la misma acá que si yo me traslado a Marte, a Júpiter o a otra galaxia. ¿Estás de acuerdo que debería incorporar esas simetrías? Sí, completamente. Bien. Entonces, ese conjunto, si yo agarro todo ese conjunto de simetrías, rotaciones, bus, traslaciones espaciales y traslaciones temporales, es lo que se llama el grupo de Poincaré. ¿Tá? En vez del grupo de Lorentz es un grupo más grande, es el grupo de Poincaré. Entonces vos podés agarrar ese grupo de Poincaré y se lo das a un matemático. Le decís, mira, tengo este grupo de transformaciones. Tiene esta álgebra de las transformaciones. Esta es el álgebra de los bus, es el álgebra de las rotaciones, es el álgebra de las traslaciones, etc. Dame todas las representaciones que puedas conseguir. ¿Tá? El mismo trabajo que estuvieron haciendo hoy con Gustavo un poco a mano respecto al grupo de SU3. Dame las representaciones. El matemático se supone que debería poder, si es un grupo, debería poder construir las representaciones. Bueno, nada, es un trabajo que fue hecho hace un montón de años. Cuando te pones a estudiar las representaciones del grupo de Poincaré, ves que efectivamente existe un operador relevante dentro de esa álgebra que es justamente P cuadrado, donde P mu, es el generador de las traslaciones espaciotemporales, y ese P cuadrado, que es un Casimir, se llama porque conmuta con todo el grupo, tiene que ser una constante, que puede ser positiva, negativa o nula. ¿Sí? Si es positiva, son lo que nosotros tradicionalmente llamamos partículas masivas. Si es negativa, son partículas no físicas, que no sirven como representaciones matemáticas para una teoría física. Y son nulas, y bueno, no sé, existen. ¿Se las encontró en la naturaleza? Se las encontró. Y listo, entonces las tenés que agarrar. Es como el spinum medio, por ejemplo. Vos te construiste las simetrías de rotación en mecánica cuántica, viste que el grupo de rotación es SO3, pero que si vos mirás el álgebra, en realidad el álgebra es un álgebra SU2. El álgebra SU2 tiene más representaciones que las que tiene SO3. Porque además de tener representaciones de spin entero, como el momento angular orbital, tiene representaciones de spin semientero, ¿sí? Como el spin medio, por ejemplo. Y podría ser una curiosidad matemática, decir, bueno, hay más representaciones, pero por ahí en la naturaleza ni están. Pero bueno, haces el experimento de Stern-Gerlach y justo hay partículas de spin medio. Entonces, sí, bueno, listo, las tengo que agarrar. Y esto es lo mismo.
Tener partículas no masivas es consistente con todo este grupo de simetrías. Podría ser una curiosidad, pero no. En el experimento hay partículas no masivas. ¿Está? Me extendí mucho en la respuesta. Bueno. No, pero muchas gracias por nada. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que efectivamente esto que definí como masa efectiva de un sistema de dos partículas es siempre mayor o igual a la suma de las partículas. ¿Sí? Y que satura cuando P es igual a 0. Ahora, nosotros para eso tuvimos que asumir que existía el sistema de referencia del centro de masa, pero en el slide anterior dijimos, no siempre existe, podría no existir. ¿Y cuando no existe? Cuando las partículas son no masivas y paralelas. ¿Sí? Ahora, si justo las partículas son no masivas y paralelas, lo que yo definí como masa efectiva me va a dar 0. Y del lado derecho, la suma de las masas es 0. O sea que me quedaría que 0 es igual a 0 más 0. O sea que en definitiva esto sigue valiendo incluso para ese caso. ¿Tá? Entonces ahí cubrí todos los casos, donde existe el centro de masa y donde no existe el centro de masa. Bien, entonces supónganse lo siguiente, me dice, el ejercicio 4 me dice, fíjense bajo qué condiciones cinemáticas o algo por el estilo, me pregunta, puede suceder este proceso, el decaimiento de una partícula A una partícula B más C. ¿Sí? Nosotros acá me están sobrando cuadrados, este cuadrado no va y este cuadrado no va. Nosotros probamos recién que la masa efectiva del sistema de dos partículas BC era mayor o igual a la suma de las masas MB más MC. Pero ahora, lo que yo antes había definido como masa efectiva, en realidad, por conservación del impulso, es la masa viene como la masa de la partícula A. ¿Tá? Porque ahora ya esto no estoy hablando de un sistema BC. BC en realidad es el producto del decaimiento de la partícula A. Por lo tanto, la suma de sus momentos es el momento de la partícula A por conservación. Y por lo tanto, lo que para mí en la demostración anterior era masa efectiva, ahora es la masa de A. Entonces, la misma demostración me sirve para decir, bueno, entonces en este caso, donde decae una partícula a otras dos partículas, la masa de la partícula que decae tiene que ser mayor o igual a la suma de las masas de las otras dos partículas. ¿Está bien? Por ejemplo, el ejemplo que vimos ayer, que un neutrón decaiga en un protón y un electrón. ¿Puede pasar? Efectivamente, meten ustedes acá y ven que la masa del neutrón es mayor que la masa del protón más la masa del electrón. E incluso la masa del neutrino, que es casi despreciable, tampoco me cambia nada esta desigualdad. Sigue valiendo. Entonces, este ejercicio en realidad es casi un corolario de la demostración anterior. ¿Está bien? Pero la otra parte del ejercicio me dice, bueno, ¿qué condiciones cinemáticas me aparecen debido, en el caso de que tengo un proceso del tipo A más B que va a C más D? ¿Sí? O sea, básicamente tengo dos partículas que chocan y salen otras dos partículas. ¿Está? Fíjense acá. Entonces, este proceso, obviamente, como siempre, yo aprovecho para pararme en un sistema de referencia conveniente, para ver si es posible. Obviamente voy a asumir que estas dos partículas no son las dos partículas no masivas y encima que están yendo paralelas. Pues es un caso muy particular, muy excepcional. Pienso que esto es lo más general posible. Que podrían ser no masivas, pero que incluso si son no masivas no están justo yendo paralelas. ¿Está bien? Bien. Entonces, está claro que me puedo parar en el sistema de referencia del centro de masa, donde la suma de momento A más momento B es igual a 0. ¿Sí? Y si eso pasa por conservación del momento, la suma de los momentos salientes es igual a 0. ¿Sí? Entonces acá le dibujé un esquemita. Digo, viene una partícula del infinito, viene otra partícula del infinito, la suma de sus momentos va a ser 0. Obviamente voy a elegir que esta partícula, la partícula A y la B, que son las que entran en el scattering, las voy a alinear de manera tal de que tengan momento en la dirección X. ¿Tá? Y luego está claro que si yo restringía una línea los momentos de las partículas incidentes, no puedo restringir a la misma línea los momentos de las partículas que salen, porque tranquilamente pueden salir con un cierto ángulo que en principio está indeterminado. Sin embargo, lo que sí puedo decir seguro es que si salen en otro ángulo, θ, como por ejemplo lo dibujé acá, como la suma de sus momentos es nula, C y D, que está acá, van a estar en una línea. ¿Sí? Con lo cual, esa línea y la línea original, la línea X, y esta otra línea nueva, CD, ¿sí? La puedo dibujar seguro en un plano.
¿tá? O sea que hay una componente de los momentos, la componente Z, si quieren, que la descarto. Esa va a ser 0 en todos lados en mi sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, para la partícula A parametrizo que tiene un momento inicial en X, es esta de acá. Su energía dividido C, bueno, me queda determinada por la condición non-shell, si yo conozco la masa de la partícula, la masa A al cuadrado. La partícula B, digo que tiene que tener el momento opuesto, ¿sí? Porque estoy en el sistema de referencia del centro de masa, con lo cual le pongo menos PI, o sea que su energía también está determinada si conozco la masa de esa partícula. La partícula C y D, fíjense, yo tuve que admitir que ahora me tengo que poder salir de la dirección X, tengo que darle un momento, por lo menos en Y, pero puedo restringirle un plano. Entonces digo, bueno, el momento espacial de la partícula C va a formar un ángulo θ con el eje X, ¿sí? Y va a tener una magnitud PF. ¿tá? Por eso lo parametricé como PF coseno de θ, PF seno de θ. De manera tal de caracterizar el módulo del momento y el ángulo que forma respecto del eje X. ¿sí? Y eso, de la condición on-shell, saco que la energía dividido C, que es lo que va en la componente 0, es ese módulo del momento PF cuadrado más MC cuadrado C cuadrado. Donde MC es la masa de la partícula C. Y finalmente, para parametrizar el momento PD, simplemente recuerdo que la suma de los momentos espaciales tiene que ser 0. Como estoy en el centro de momento, la suma de este más este ya es 0. O sea que ahora la suma de este más este tiene que ser 0 y la suma de este más este tiene que ser 0. Con lo cual, a este momento y a este momento, a la componente X e Y de la partícula D no le queda otra que estar en la misma dirección, pero yendo en sentido opuesto a la partícula C. ¿sí? Por eso le pongo menos PV. Pero la energía me termina quedando así, dependiendo de la masa MD. Entonces, fíjense, ¿cuántos parámetros indeterminados en principio tengo escritos acá en mis 4 cuadrimomentos? Una vez que los restringí tanto como hice con las simetrías, y con las condiciones on-shell, y con la conservación. A ver, el que me pone el chat. 3. En principio, claro, tengo 3, dice alguien. Fíjense, tengo el momento inicial, no lo conozco, el momento final, que es el módulo, el momento final que no conozco, y el ángulo θ con el que sale deflactadas las partículas C y D. ¿sí? Ahora, fíjense que a mí me faltó imponer una condición. ¿Cuál me faltó imponer? Igual yo me refería a otras, pero está bien, entiendo. A ver, contame cuál te referías. Yo me refería, o sea, yo en realidad tomé como dato el PI y las masas A y B. No. Tomá como conocía las masas A, B, C y D. Ok, tomaba como incógnita también las masas C y D, pero bueno, las tomo como dato. Tomamos como dato las masas, porque justamente yo hoy cuando te contaba de restricciones te decía que la condición on-shell era una restricción. Entonces, para que la condición on-shell sea una restricción, que me libera grados de libertad, las masas justamente tienen que ser datos, porque es lo que vale la condición on-shell, ¿no? Pero bueno, PI, momento inicial de las partículas entrantes, el momento final de las partículas salientes, en principio es una incógnita, y el ángulo es una incógnita. Pero me falta imponer algo más. ¿Qué me falta imponer? ¿Alguna simetría? No, ya usé todas. Ahí PI no va a ser igual a P final. No. Salvo en algún caso muy particular, no. ¿Nadie se le ocurre? La conservación No escucho. ¿La conservación qué? de la energía. Bueno, no sé por qué se te corta. ¿La conservación de qué? Conservación de momentos, ¿no querrá decir? A ver, ¿qué dice? La conservación de la energía. Sí, la conservación de la energía, exactamente. Fíjense, las condiciones on-shell ya las aplicamos a todos lados, porque la energía dividido C de cada una de las componentes 0 de estos cuadrimomentos ya las pusimos en función de lo que valen los momentos. La conservación del momento en sí espacial ya está, porque la suma de esto más esto es 0 y todo es 0, esto más esto es 0, 0, 0. Falta nada más que la conservación de la energía. La suma de esta energía más esta energía tiene que ser igual a esta energía más esta energía. ¿Sí? Entonces, de las 3 cosas que yo en principio pensé que estaban indeterminadas, en realidad hay una que la puedo determinar en función de las otras, ¿sí? La conservación de la energía. Entonces, fíjense, me falta plantear esta ecuación.
Es una ecuación complicada en principio, pero me falta determinar esta ecuación. Y de esta ecuación yo tranquilamente podría sacar cuánto vale el momento final como función del momento inicial, ¿sí? Entonces, verdaderamente, si quieren, las únicas cosas que me quedan completamente indeterminadas son el momento inicial, pero que bueno, claro, es una condición experimental, ¿no? Con cuánto momento mandé mis partículas a chocar, y el ángulo con el que salen deflactadas, θ, ¿sí? Ese ángulo obviamente va a depender del parámetro de impacto con el que vinieron las partículas, de la dinámica de la teoría que regula cómo es el scattering de estas partículas, o sea, principios dinámicos que no tienen nada que ver con la cinemática, ¿está? Es más, en particular, ¿qué hora es? Les puedo escribir el resultado para que traten de deducirlo ustedes, porque de esta ecuación se puede sacar P final como función de P inicial y de las masas, obviamente, y entonces en particular uno puede calcular, cuando ya tiene esa expresión que es bastante fea, el P final, puede calcular la raíz cuadrada de ese P final que obtuvo al cuadrado más mc cuadrado c cuadrado, y lo mismo con esto, es decir, puede calcular la energía C de la partícula C y la energía de la partícula D en términos del momento inicial y de las masas, ¿sí? Les dejo las expresiones. Ahí les dejo las expresiones. Les comparto un segundo el coso, nadie me dijo. Ahí les dejo las expresiones. La energía de la partícula C y la energía de la partícula D en función de la energía de la partícula A, que obviamente depende del momento inicial y de la masa de la partícula A, la energía de la partícula B, que depende de la masa de la partícula B y del momento inicial, y de las masas de la partícula C y D. Si se fijan, si ustedes suman estas dos ecuaciones, EC más ED, me queda EA más EB, porque este término es menos este término, lo cual es razonable, porque eso dice que se conserva la energía. Por otro lado, si uno se preguntara ahora, ¿quién se lleva más energía, la partícula D o la partícula C? Bueno, ¿quién se lleva más energía? Depende de si este término de acá y este término de acá restan o suman, ¿sí? Y van a restar o sumar en función de quién es la más masiva, la C o la D, ¿tá? Si la partícula C es más masiva, se va a llevar más energía en este scattering. Si la partícula D es más masiva, se va a llevar más energía en este scattering. ¿Tá? ¿Pudieron anotar todos? Yo tengo una duda, ¿de dónde salen estas expresiones? Agarrás y para poder compartir todo. Esta es la ecuación que tenías escrita en lo que te estaba compartiendo, ¿sí? Básicamente de acá te sale una expresión para el momento final en función del momento inicial, ¿sí? Es una ecuación complicada, pero que se puede despejar. Es un conjunto de raíces, hay que elevar al cuadrado, hacer un montón de quilombos. Pero de ahí obtienes el momento final respecto al momento inicial. ¿Quién es la energía C? La energía de C es la raíz cuadrada de momento final al cuadrado más la masa de C al cuadrado. ¿Quién es la energía D? Bueno, la raíz cuadrada esencial, poniendo C igual a 1, ¿no? La energía de D es la raíz cuadrada de P final al cuadrado más la masa de D al cuadrado. Entonces, básicamente te escribí expresiones lindas. En vez de ponerte los momentos finales en función de los momentos iniciales, te puse las energías finales en función de las energías iniciales, que tienen expresiones más lindas. ¿Tá? Genial, gracias. Pero salen de la ecuación esa, nada más. Bueno. ¿Copiaron todos? Vuelvo a esto. Nada.
es despejar esto de acá. Si inténtenlo hacer en casa, intenten llegar a esas expresiones para las energías que les mostré antes. Si no lo logran, me escriben, me dicen, lo ponen en el foro. Ahí en el foro les explico, les mando alguna nota o lo que fuere y lo pueden intentar. Bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo de algo no masivo para que vean respecto a que vos preguntabas, bueno, sobre lo intuitivo que es el hecho de que puede existir un fotón que no tiene masa, pero que tiene momento y energía, etc. Bueno, me dicen que pruebe que este proceso no es posible, es decir, que un electrón y un positrón decaigan en un fotón. ¿Tá? Entonces, fíjense, si yo tengo un sistema de electrón-positrón, digamos, en principio existe un sistema de referencia del centro de momentos, ¿no? Donde el momento total de estos dos tipos, espacial, va a ser nulo. ¿Sí? Entonces, puedo parametrizar y puedo decir que va en la dirección X, y por lo tanto puedo parametrizar los cuadrimomentos del electrón y el cuadrimomento del positrón de esta manera. Esto es muy parecido a lo que habíamos escrito en el slide anterior. ¿Sí? Donde en definitiva, poniendo acá P y menos P, me garantizo que estoy en el sistema de referencia del centro de momento, porque la suma de los momentos de estas dos partículas es nulo. Y esto acá es la energía dividido C del electrón, que está dada por la relación Shell, y esta es la energía dividido C del positrón, que está dada también por la relación Shell. Fíjense que acá puse ME y ME porque el electrón y el positrón tienen la misma masa. ¿Está bien? Ahora, fíjense, si yo tomo la suma, esta suma, de los dos cuadrimomentos, el del electrón y el positrón, y tomo su invariante relativista, o sea, su cuadrado relativista, ¿sí? Básicamente obtengo esto de acá, ¿sí? Porque la parte esta de P se anula, entonces me queda el cuadrado de 2 veces la raíz cuadrada de esta, o sea que me queda 4 veces esto, ¿sí? Esto de acá es siempre mayor o igual, acotándolo para P chico, ¿no? Esto siempre va a ser mayor o igual a esto sin P, ¿sí? Ahora, esto de acá, como la masa de electrones no nula, esto es estrictamente mayor a 0 siempre, ¿sí? Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que el cuadrimomento del electrón más el cuadrimomento del positrón, si existiera este proceso, se debería conservar la energía y el impulso, y por lo tanto debería ser igual al cuadrimomento del fotón, ¿sí? Pero el cuadrimomento del fotón cuadrado, o sea, su invariante relativista, sabemos que es 0, ¿sí? Porque tiene masa nula el fotón. Entonces, llegué por un lado a que el cuadrimomento total de acá, cuadrado, es mayor estricto a 0, y acá es igual a 0. ¿Sí? Entonces, llegué a un absurdo. Esto no puede pasar. ¿Tá? Entonces, no es posible que dos electrones se desintegren en una partícula no masiva. ¿Está bien? En general, no va a ser posible que dos partículas masivas se desintegren en una partícula no masiva. ¿Tá? Este es un ejemplo de lo que al principio de la clase yo les contaba, de que cuando yo tenía 3 partículas en total en mi proceso, en este caso son 2 iniciales y una final, y empezaba a restar restricciones, veía que me daba negativo para n igual a 3. ¿Sí? Y eso podía querer decir o que el sistema, digamos, que eran redundantes las restricciones que estaba poniendo, o que el sistema estaba tan sobredeterminado que era un proceso que no era posible. Bueno, acá este es un ejemplo de un proceso que no es posible. Las restricciones cinemáticas que tiene este proceso son tales que es imposible que dos partículas masivas se desintegren en una partícula no masiva. Sin embargo, el proceso que sí es posible es el proceso de un electrón y un positrón que se desintegran y producen 2 fotones y no un solo fotón. ¿Tá? Fíjense, acá puedo planteo bueno, la misma situación de arriba, sistema de referencia del centro de masa. Sistema de referencia del centro de masa entre dos partículas masivas existe siempre. ¿Sí? Entonces, elegí acá que los momentos iniciales del electrón y positrón están en la dirección X y son opuestos. Esta, por las condiciones son Shell sobre el electrón y positrón, estas son sus energías dividido C. Para el fotón 1 y para el fotón 2, que son los productos de esta aniquilación entre un electrón y un positrón, yo sé que la condición de Shell me dice básicamente que la energía dividido C es el módulo del momento. ¿Sí? La energía dividido C es el módulo del momento. Eso me garantiza
que este pega más 1 cuadrado es igual a 0 y que este pega más 2 cuadrado es igual a 0. Lo único que no puedo determinar es que, si bien estoy poniendo todo mi sistema de scattering en un plano, en el plano XY, en principio, como pasaba antes en el otro proceso que estuvimos viendo, hay un ángulo arbitrario entre los dos momentos iniciales y los dos momentos finales. Por eso pongo que el momento final del fotón forma un ángulo θ con el eje X, que es el eje de donde venían las partículas inicialmente. Entonces, acá nuevamente tengo todo absolutamente determinado, excepto la conservación de la energía. Básicamente me dice que esta raíz más esta raíz, que son iguales, ¿sí? Que son iguales porque en este caso, porque la masa del electrón y la masa del positrón son las mismas. Esta raíz más esta raíz tiene que ser igual a esto más esto. O sea, básicamente que el momento final de cada uno de los fotones tiene que ser igual a raíz cuadrada de pi cuadrado más m cuadrado c cuadrado. O sea, que la energía final del fotón, que es básicamente esto por c, tiene que ser igual a la energía de cada uno de los electrones. Que en particular, fíjense que esto yo lo puedo acotar y decir, bueno, seguro que incluso para P chiquito del electrón, esta energía del fotón va a ser mayor o igual a ms cuadrado. Entonces la conclusión que estoy sacando es que si yo miro esto en el sistema de referencia del centro de masa, esto puede pasar, pero si pasa, la energía de cada uno de los fotones va a ser como mínimo la energía en reposo de los electrones. ¿Está bien? Es lo mínimo que puede pasar, que toda la energía de los electrones que se convierta en energía para los fotones sea la energía de reposo del electrón. ¿Está? Fíjense que así como este proceso puede suceder, uno puede plantear, y no es muy difícil porque en definitiva esta parametrización es correcta incluso en ese caso, puede plantear el proceso inverso, ¿sí? Que es lo que se llama producción de pares electrón-positrón. Y es básicamente que vengan dos fotones y produzcan un par electrón-positrón. Y eso, la cinemática es exactamente igual, puede pasar sin ningún problema. Esta restricción, esta cota que metí acá, vale incluso para el caso inverso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy parado en el sistema de centro de masa de dos fotones que chocan y producen un par electrón-positrón, ¿sí? Para producir el par positrón-electrón, como mínimo, la energía de cada uno de los fotones tiene que ser la energía en reposo del electrón. ¿Tá? Lo cual también es medio sensato. O sea, para crear el electrón con partículas no masivas, necesito por lo menos la energía mínima que tiene que tener el centro de masa sea la energía en reposo de esa partícula. Después si tiene más energía, seguro. Pero como mínimo necesito la energía en reposo del electrón para poder crear al electrón. ¿Está bien? Bueno, y concluyo. Matías, una pregunta. Sí. Me da la duda. Más o menos a qué frecuencia o sea, qué frecuencia tiene que tener un fotón para que la energía sea equivalente, como para poder entre dos hacer este proceso inverso que decís. Uy, me mataste, pero bueno, agarrá esa barra y metelo ahí. Dale, perfecto, sí. Quería saber si lo tenías más o menos en la cabeza, si no es hacer la cuentita. No lo tengo en la cabeza. No. Pero bueno, agarrá la longitud de Compton y hacé C dividido la longitud de Compton. No, sí, C dividido la longitud de Compton y te va a dar la frecuencia. Básicamente. O bueno, agarrá H barra y metelo ahí. Dividí esto por H barra. Sí, sí, claro. Gracias. Estoy pensando en las constantes que uno tiene en la cabeza, más o menos. No la tengo presente en este momento, pero bueno, agarrá H barra y hacé la cuenta y sale. Bueno, volviendo, entonces, me faltó hacer un comentario más. Ah, sí. Quería hacerle este comentario. Paro de compartir. El otro día, hoy cuando vimos ese teoremita, entre comillas, si quieren, de que la masa efectiva era mayor o igual a la masa de cada uno de los constituyentes,
también nos permitió decir que en un decaimiento la masa de la partícula que decae tiene que ser mayor o igual a la suma de las masas de los productos del decaimiento. Y eso es fácil completar la demostración de lo que hicimos hoy y ver que vale incluso si decae en 3, en 4, en 5 o en 6 partículas. ¿Sí? O sea, entonces el otro día, por ejemplo, nosotros vimos la cinemática de este proceso. ¿Sí? En realidad lo vimos sin el neutrino, pero supónganse que ahora, bueno, vemos el proceso posta, que sabemos cómo es que realmente, que es con que un decaimiento beta menos produce, además de un protón y un electrón, o sea, además de transformar un neutrón en un protón, me da un electrón y un neutrino. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que valer acá siempre va a ser que la masa del neutrón tiene que ser mayor o igual, cinemáticamente hablando, tiene que ser mayor o igual a la masa del protón más la masa del electrón más la masa del neutrino. La masa del neutrino es muy despreciable, igual es no nula, así que, pero es bastante despreciable. Esto es una restricción cinemática, ¿sí? Es fácil de demostrarlo con lo que ya estuvimos viendo hoy. Y obviamente esto vale en la naturaleza. Efectivamente, la masa del protón, del neutrón, es mayor que la masa del protón más la masa del electrón más la masa del neutrino. Ahora, este es el decaimiento que nosotros vimos como beta menos, ¿sí? Pero uno sabe que existen también este tipo de decaimiento. O sea, este decaimiento beta menos era en el interior de un núcleo, un protón del núcleo se transformaba en un electrón, un neutrón del núcleo se transformaba en un protón, pero eso a su vez emitía un electrón y un neutrino. En cambio, en el decaimiento beta más, lo que pasaba era que un protón se transformaba en un electrón más un positrón más un neutrino. ¿Sí? Ahora fíjense, si yo hago la cuenta, cinemáticamente hablando, debería pasar que la masa del protón más la masa, debería ser mayor que la masa del electrón más la masa del neutrón más la masa del neutrino. Y esto no pasa. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre una explicación de por qué este proceso ocurre al interior de los núcleos a pesar de que cinemáticamente está prohibido? ¿Alguien tiene una idea, algo? Pues, Te escucho. ¿puede ser que no haya conservación de momentos? No, la energía y el impulso se conservan. Eso olvídatelo. Es una simetría muy fundamental de la naturaleza como para violarlas. Ok. No, por eso la gente quiso postular un neutrino, porque no puedes abandonar la conservación de energía y el impulso. Es dramático, digamos. Obviamente, quién sabe cómo es la naturaleza, pero todo apunta, la historia de toda la física apunta a que energía e impulso son cosas que se conservan. No, la explicación es la siguiente. Yo acá te escribí los procesos aislados, ¿sí? Un neutrón decayendo, un protón decayendo. Este proceso, que es cinemáticamente posible, puede ocurrir en condiciones libres, es decir, yo agarro un neutrón aislado, solo, no está en ningún núcleo, está suelto el neutrón, y ese neutrón puede decaer en un protón y un electrón más un neutrino. E incluso puede pasar que ese proceso se dé dentro de un núcleo, que un neutrón de un núcleo decaiga en un protón, un electrón y un neutrino. Ahora, el segundo proceso, que yo dije que está cinemáticamente prohibido si yo estoy pensando que el protón está libre. Si yo agarro un átomo de hidrógeno, que es un protón libre, básicamente, a menos de un electrón que no me interesa, un protón solo nunca va a decaer en un neutrón, un electrón, un positrón y un neutrino. De hecho, el protón es estable, no decae, no va a decaer en un neutrón, ¿tá? No va a decaer en una partícula más pesada. Pero este proceso sí puede pasar al interior de un núcleo. Cuando estoy mirando el protón de un núcleo particular, ese protón puede estar en una capa excitada del núcleo. Entonces, al decaer de capa, obtiene energía de ese decaimiento, y con esa energía extra se transforma en un neutrón más un positrón, etc., y así produce el decaimiento beta. ¿Tá? Entonces, mirarlo así aisladamente es una mentira cinemáticamente hablando, porque a este tipo de acá yo debería decir, esto es protón más energía, que está tomando el núcleo, que se transforma en un neutrón, positrón, neutrino. ¿Tá? No es un protón aislado. El protón aislado no va a poder decaer nunca en neutrón porque cinemáticamente no es posible. ¿Tá? ¿Se entendió esto último?
Sí, se entendió. Sí, genial. Fíjense que de los procesos de ese tipo que estuvimos viendo, había uno más parecido al decaimiento beta más, que era si este positrón lo paso al lado derecho de la ecuación, que era lo que uno llamaba captura electrónica, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esto también sucedía Sí. en los núcleos, donde básicamente un núcleo absorbía un electrón y con ese electrón se transformaba en un neutrón y producía un neutrino. Ahora, este proceso de acá, cinemáticamente hablando, ¿tiene alguna restricción según todo lo que estuvimos viendo hoy? ¿Alguien que haya entendido la clase de hoy? No, lo de las masas se cumple en este caso. No, pero fíjate, acordate, lo de las masas que vimos hoy vale para cuando yo tengo el decaimiento de una partícula en dos partículas o de una partícula en tres partículas. Pero cuando tengo dos partículas que chocan, ahí no tengo ninguna restricción de las masas. De hecho, te di una expresión bien general para las energías de los productos finales en función de las energías de los productos iniciales, sin ningún tipo de restricción entre las masas de ellas. ¿Tá? O sea que este proceso de acá, cinemáticamente hablando, está permitido incluso que suceda solo en la naturaleza. Un protón puede llegar a decaer en un neutrón, pero chocando con un electrón. ¿Tá? Perdón, un protón puede llegar a decaer en un neutrón solo si choca con un electrón. No lo puede hacer espontáneamente, lo puede hacer o adentro de un núcleo o si se choca con un electrón, ¿está bien? Pero esto así espontáneamente no lo puede hacer. ¿Tá? Pero en sistemas 2-2, lo que estuvimos viendo hoy justamente, es que no hay restricciones cinemáticas sobre las masas. ¿Está bien? Sí las hay con No, Mati, el decaimiento de 1 a 3, de 1 a 2, etc. tengo una consulta. No estoy entendiendo qué está implicando entonces la desigualdad de las masas ahí. O sea, la masa del protón, o sea, que no valga que la masa del protón es mayor a la suma de las otras masas. ¿Qué es lo que está implicando? ¿La masa del protón es más chica? Un protón espontáneamente, sin interactuar con nada, fuera de un núcleo, nunca puede hacer este decaimiento. Bueno, eso sí, pero a nivel masas, o sea, Y bueno, esto no vale. vos planteás esta desigualdad y decís que no funciona, pero o sea, ¿en base a qué la planteás? O sea, no entiendo a qué viene esa desigualdad. Esta desigualdad es una desigualdad que debería cumplir la cinemática de este proceso. Sí. La masa de la partícula que decae debería ser mayor o igual a los productos de las masas sobre las que decae. Y esto Y que no la cumpla es que la masa del protón termina, perdón que te interrumpo todo el tiempo, pero que no la cumple es que la masa del protón entonces debería ser menor a la suma. la medida de la masa del protón, la masa del neutrón y la masa del electrón. No vale esta desigualdad. Está medido. No vale. Ok, ¿Está? En cambio, esta, bueno, le agarrá la tabla, masa del neutrón, masa del protón, masa del electrón, esta, la de arriba, vale. Un neutrón puede espontáneamente decaer en un protón, más electrón, etcétera, puede. Un protón puede caer en un neutrón, etcétera, espontáneamente no. Puede hacerlo dentro de un núcleo si yo le agrego energía acá, sí, pero espontáneamente así solo no. Puede hacerlo si yo a un protón lo bombardeo con electrones, sí, puede hacerlo. ¿Tá? Puede caer el neutrón si lo bombardeo con electrones. Este proceso cinemáticamente está permitido. Así, aislado, no está permitido. ¿Tá? ok, perfecto, Por gracias. eso el protón es una de las partículas más estables de la naturaleza. Es el barión más estable, de hecho. Porque es el más liviano, no puede caer en casi en nada. A menos que lo choques, a menos que lo rompas. Meto un electrón con mucha energía, lo rompí. Pero si yo no lo rompo, el protón no decae. Joya, gracias Mati. Disculpa por interrumpirte. No pasa nada. No, yo, ojo, mi tono es tipo porque yo me excito explicando, no es por mala onda. Nada, todo bien, todo bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si quieren, pueden preguntar de nuclear. Está Matías también, que la tiene más clara que yo en nuclear. De los ejercicios que me imagino que ya se están conectando entre ustedes para entregarnos el lunes que viene, les había dicho. ¿Matías estás? No, sí. Sí, estoy acá. Ahí está Matías. No sé si ustedes chicos tienen preguntas de la guía 2 o preguntas de la 1. Yo tengo una pregunta de la guía 1. Está bien. Pues si hay algunos con preguntas de la guía 2, podemos separarnos y ver de probar esto de las aulas, ¿no? ¿Sabés qué? Todavía, no sé vos, Matías, ya lo estudiaste.
Está lo del ¿No te aparece? ¿No te aparece? Sí, acá Creo está. que yo una vez lo vi. ¿No tenés como un icono a... A ver, para asignar. Ay, se hace manualmente. A ver. Claro, como estás como host, vos lo ves a eso. Yo de acá no lo estoy viendo. A ver. Bueno, a ver, por ejemplo, voy uno por uno y ¿quién quiere venirse conmigo a dudas cinemáticas? Agustina Pereira Grau, me tienen que responder. O si no... No, agarre, Matías, van a tardar mucho en responder. Elijo a la mitad y se van a otro cuarto conmigo. Hay una funcionalidad, Matías, que se puede levantar la mano donde Claro, dice participantes. Cada uno tiene una manito. Podés decir, Claro, algo no de sé, eso. que quiere venir conmigo, que levante la mano y así. Claro. Algo así tal vez es más rápido, sí. Si vos vieras, yo estoy mirando una lista y tengo que ir clicando uno por uno. O sea, hasta que lo encuentro cada uno que me levanta la mano me vuelvo loco. No, es que lo ves en participantes, te aparecen todos juntos. Sí, Por pero no ejemplo, aparecen en la construcción del cuarto del breakout, ¿entendés? Claro. Ah, ok. Entonces elijo la mitad vienen conmigo, la otra mitad se quedan acá y ya fue. Más Bueno, hagamos así entonces. la mitad. Con la grabación que hacemos, ¿la pausás por las dudas que se corte o algo de eso? Ah, bueno, ahora la pauso. Dale. Pero lo que vamos a tu sala, Matías Leoni, vamos Pero a ver cosas lo que cinemáticas. Yo te preguntas en la guía 1, por ejemplo. Pero... Preguntan de lo que quieran. Déjenme entender cómo abro la sala, que la estoy abriendo en este momento. A ver. Igual nos ofrece la posibilidad de unirnos o Bueno, rechazarte la invitación, así que podés mandar a todo el curso y los que quieren ir con vos que vayan. bueno, por ahora déjenlo así, vengan a los que invité y después vemos cómo lo organizamos mejor porque es la primera vez que lo hago, ¿está? Y mientras tanto paro la grabación, así ya esto